Shalom a todos y bienvenidos al servicio de Shiurim de hoy domingo. Baruch ata Elyon, shenatata lanu chaim vehirsheita lanu lehitkanes hayom lavodotcha. Amén. Vamos a comenzar este servicio de Shiurim de hoy domingo con nuestro primer salmo. Acá tenemos un comentario, dice: buenos días, Rabino, buenos días, Shalom. Este primer salmo es el Salmo capítulo 30. Shema Israel, Elyon Eloheinu, Elyon Echad. Antes de pasar a la declaración de fe evionita, vi aquí un comentario, dice: ¿los salmos fueron hechos por David o no? Sí, según la tradición evionita, muchos salmos, tal vez como la mitad, fueron compuestos por el rey David, y otros tantos fueron compuestos por Asaf, que es un personaje del cual no tenemos ningún otro dato más que es compositor de salmos, y por algunos otros personajes de la Israel antiguo. Acá tenemos en YouTube, dice: ¿cómo me puedo convertir? Vamos a estar abriendo cursos para la conversión. El curso dura un poquito más de un año. Estos cursos son por medio de Zoom, son totalmente gratuitos. Te invito a que me mandes un mensaje privado o a que nos contactes a la siguiente cuenta de Telegram. Es t.me/Rabino David Yosef, con Y y con F, Yosef. Igual hay un número de teléfono, solo que ahorita no recuerdo cuál es, para que puedan contactar por WhatsApp. Después se los proporcionaré el WhatsApp también. Pasemos entonces a la declaración de fe evionita. Todo evionita debe recordar estas remembranzas. Número 1, solo hay que adorar a El Elyon, el Dios Altísimo. Número 2, la liberación de la esclavitud en Egipto. Número 3, el Shabbat y las fiestas. Número 4, los 10 mandamientos entregados al pueblo en el Sinaí. Número 5, que la Mikra, la Biblia, es sagrada.
Número 6, que el Elión castigará y premiará a quienes así lo merezcan en el futuro. Y número 7, que la redención vendrá cuando sea el tiempo señalado por el Elión. Dice, y bautizan como Jesús. Acá hay otro comentario. Sí, para nosotros el bautismo se llama tevilá, que es la inmersión en agua. De hecho, nosotros hacemos tevilá todos los meses, justo antes de Rosh Chodesh y justo antes de cualquier festividad. Acabamos de pasar la festividad de Hanukkah, entonces tenemos que hacer tevilá el día que comienza la fiesta de preferencia o un día antes. Eso es lo que el cristianismo llama bautismo o bautizo. Y sí se tiene que hacer una tevilá como una especie de iniciación para la conversión a la fe ebioniта. Bueno, pasemos entonces a el primer rezo de este servicio de Shiurim. Te agradezco, Elión nuestro Dios, porque en tu inmensa misericordia me has hecho despertar un día más. Dios mío, el alma que tú me diste es pura. Tú la creaste y tú la insuflaste en mí, y algún día la tomarás de vuelta, pero me la devolverás en el futuro por venir. Todo el tiempo que mi alma esté dentro de mí, reconoceré yo ante ti que tú eres el creador y amo de todas las cosas. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque en el futuro devolverás la vista a los ciegos, el oído a los sordos y la vida a los muertos. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque curas a los enfermos. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque liberas a los cautivos. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos das ropa para no estar desnudos y un techo para vivir. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque guías los pasos de los humanos. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has elegido como tus siervos, miembros del pacto con el antiguo Israel. Ayúdanos, Elión nuestro Dios, a cumplir con las mitzvot de tu Torah. No nos dejes caer en el error. Ayúdanos a soportar las dificultades de la vida. No permitas que caigamos en desgracia, indigencia o desprestigio. Aléjanos de nuestras malas inclinaciones y ayúdanos a inclinarnos siempre por lo justo y lo correcto. Seamos gratos a tus ojos siempre para que nos salves. No nos permitas ser soberbios. Líbranos de los amigos traicioneros, de los malos vecinos y de los compañeros de trabajo malvados y cualquier infortunio que nos puedan causar. No permitas que tengamos una lengua que hable contra otros, ni permitas que hablen mal de nosotros. Líbranos de las calumnias. No permitas que nos suceda un accidente grave, que muramos repentinamente o que enfermemos de gravedad. Bendícenos, Elión nuestro Dios, para que seamos conocedores de tu Torah y la podamos cumplir. Sean nuestros descendientes y los descendientes de sus descendientes, siervos tuyos y miembros del pacto también. Haz que nuestros rezos y oraciones sean agradables ante ti como ofrendas. Bendícenos tanto, Elión nuestro Dios, que tengamos suficiente para ayudar a otros. No permitas que seamos abusadores o que acusemos injustamente a nadie. Ayúdanos a llevarnos bien tanto con nuestros hermanos como con quienes no te sirven. Seamos nosotros un testimonio de tu grandeza y bondad a todas las naciones. Guíanos para ser buenos hijos con nuestros padres y buenos padres para con nuestros hijos. Ayúdanos para actuar con amor para con todas las personas sin excepción. Ayúdanos a ser hospitalarios, caritativos, apoyo para los enfermos, los necesitados, los discapacitados, las personas en situación de pobreza y todo aquel que necesite nuestra ayuda, sea que la pida o no. No permitas que hagamos distinción entre mujeres y hombres, entre nuestra familia y los extraños, entre quienes te adoran y quienes no, entre quienes pertenecen a nuestra etnia y quienes son extranjeros. Ten misericordia de nosotros y olvida nuestros errores, perdona nuestros defectos y ayúdanos a mejorar. No permitas que sigamos yendo por el mal camino. Gracias por todo lo que nos das, por el alimento que nunca nos falta, por la salud, por nuestra familia, por la oportunidad de conocerte y servirte. ¿Qué Dios es como tú, Elión nuestro Dios, el justo, el misericordioso, el amoroso creador de todo? Mis alabanzas son siempre para ti. Tú eres santo y tu nombre es santo. Ayúdanos a santificar nuestra vida delante de ti. Danos sabiduría para tomar buenas decisiones. Bendice la obra de nuestras manos para que nuestro trabajo nos dé lo necesario para vivir. Ayúdanos a prosperar y vivir en paz y felicidad con nuestra familia. Que nuestros años sobre la tierra sean como las largas vidas de los patriarcas. Llena el mundo entero con tu bondad. Ayuda a toda la humanidad a conocerte y servirte. Alabado seas, Elión nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que compartan el enlace de este servicio de Shiurim
en sus redes sociales, todos aquellos que quieran hacerlo, para que más personas puedan acceder a él. Además de que este servicio ya se está transmitiendo en diversas redes sociales a la misma vez. Les invitamos a que se suscriban, a que nos dejen algún comentario ahorita en el servicio en vivo o alguna pregunta. Voy a estar tratando de responder todos los comentarios y preguntas durante el servicio. Pasemos entonces a el primer shiur. Este se titula Virtud según la Torá y la filosofía estoica. Hoy reflexionaremos juntos sobre la virtud, sobre qué significa realmente ser virtuoso y cómo este concepto, que a veces suena filosófico o abstracto, está en realidad profundamente ligado a nuestra vida diaria, a nuestra identidad espiritual y a nuestra relación con Dios. Cuando hablamos de virtud, muchas veces pensamos en algo lejano, en héroes antiguos, en sabios aislados en montañas o en grandes figuras espirituales. Pero, tanto en el estoicismo como en la Torá, la virtud no es un adorno, no es una teoría, no es un lujo intelectual. La virtud es el centro mismo de nuestro vivir. Es la forma en que el ser humano responde al misterio de la existencia, la manera práctica en que alineamos nuestro corazón con el orden del universo y con la voluntad del Creador. Para el sabio estoico, la virtud es vivir de acuerdo con la naturaleza. Para la Torá, es caminar según los caminos de Elión, del Dios Altísimo. Y para la tradición evionita, es imitar la mansedumbre, la justicia y la compasión de Rabbi Yehoshua, del Maestro Jesús, quien vivió la Torá desde la profundidad del amor. Los estoicos enseñaban que la virtud es el único bien verdadero. Todo lo demás, riquezas, salud, reputación, comodidades, son indiferentes. No significa que sean inútiles, sino que no pueden definir la calidad moral de nuestra vida. Puedes ser pobre y virtuoso, puedes ser rico y virtuoso, fuerte o débil, joven o anciano. La virtud no depende de las circunstancias externas, sino del estado interno del alma. Cuando escuchamos esta enseñanza, razonamos inmediatamente: ¿no es esto lo que también proclama la Torá? Sean santos porque yo soy santo, dice Elohim. No dice sean exitosos, no dice sean poderosos, sean admirados, dice sean santos. La santidad no es un privilegio externo, no es una posición política, no es un mérito social, es una forma de ser, es un trabajo del corazón. En la filosofía estoica, la virtud se divide en 4 grandes cualidades: sabiduría, justicia, valentía y templanza. Y al reflexionar sobre ellas a la luz de la Torá, descubrimos que no solo coinciden, sino que se iluminan mutuamente. La sabiduría es la capacidad de discernir la voluntad correcta, de ver las cosas como son, sin distorsiones. La Torá lo llama Jochma, Da'at y Binah. Nos enseña que la sabiduría comienza con el temor reverente al Eterno, es decir, con una postura interior de humildad. El sabio verdadero no es el que acumula ideas, sino el que es consciente de su pequeñez ante la inmensidad del Creador. Y es curioso notar cómo los estoicos, aunque sin el lenguaje bíblico hebreo, llegan a una intuición similar. El sabio es el que reconoce la estructura natural del cosmos y aprende a vivir conforme a ella. Es decir, que no lucha contra el orden eterno, sino que se sumerge en él con serenidad. Luego está la justicia, que para los estoicos significaba actuar correctamente respecto a los demás, vivir en armonía con la comunidad humana. Y para la Torá, la justicia, que en hebreo es tzedek, no es simplemente un concepto legalista, sino un acto de fidelidad a Dios, de equilibrio, de responsabilidad hacia el prójimo. La justicia en Israel siempre ha sido un asunto del corazón: no engañar, no oprimir, no aprovecharse, no explotar. Y es impresionante el ver cómo Rabbi Yehoshua, el Maestro Jesús, desde una perspectiva evionita, coloca la justicia en el centro del reino de los cielos. El reino no es un reino de discursos ni de ritualismos vacíos,
es un reino de justicia vivida, de actos concretos de misericordia, de compasión hacia el pobre, de alimentar al hambriento, de visitar al enfermo. Yehoshua, el Maestro Jesús, dijo: hay de ustedes que diezman la menta y el eneldo y descuidan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es profundamente estoico en su esencia, porque nos invita a no confundir lo secundario con lo principal. Se tenía que hacer diezmo de todas estas cosas según la Torá, pero era mucho más importante para la Torá y para el Creador la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y aquellas personas a quienes puso esta crítica el Maestro Jesús no estaban cumpliendo. La tercera virtud estoica es la valentía, pero no la valentía violenta, no la fuerza bruta, sino la fortaleza interior, la capacidad de enfrentar el dolor, la incertidumbre, las pérdidas y las pruebas de la vida sin perder la dignidad del alma, lo que conocemos como el carácter. El carácter no es una persona, se malentiende muchas veces y se cree que una persona con carácter fuerte es una persona que grita, que impone su voluntad, que obliga a los demás, los fuerza a que hagan lo que él quiere, cuando él quiere, como él quiere. Esa es una persona que tiene un carácter débil, es una persona que tiene un temperamento fuerte, pero temperamento no es lo mismo que carácter. El carácter es cómo reaccionamos ante las dificultades de la vida. ¿Qué enseña la Torá? Enseña que el verdadero valor no está en la espada, sino en el corazón. Sé fuerte y sé valiente, le dice Dios a Yehoshua ben Nun, el escritor del libro de Josué. Pero inmediatamente agrega: no te apartes de este libro de la Torá. La valentía bíblica no es agresión, es fidelidad. No es imposición, es perseverancia. No es conquista de tierras, sino conquista de nuestros miedos. Y en Rabí Yehoshua, el Maestro Jesús, vemos la expresión más pura de esta valentía. No responde con violencia, no huye, no negocia la verdad, sino que permanece firme, paciente, confiado en el Padre, aun cuando todo parece derrumbarse. La verdadera valentía consiste en no dejar que el mal del mundo apague la luz que cargamos dentro. Recuerden las palabras del Maestro Jesús: ustedes son la luz del mundo. La cuarta virtud es la templanza, la moderación, el dominio propio. Hoy vivimos en una cultura de excesos, de ruido, de impulsos descontrolados. Las personas exitosas son aquellas que, con cualquier medio, legal o ilegal, ganan toneladas de dinero. Viven con sexo desenfrenado, alcohol desenfrenado, consumo de drogas. Pero esto no es templanza, no es moderación y no es vivir bien. El alma humana, desde tiempos antiguos, sabe que para oír la voz del Altísimo hay que hacer silencio, hay que limpiar el corazón, hay que ordenar los deseos. La Torá nos enseña que el dominio propio no es represión, sino canalización. No podemos tener todo lo que queremos, no podemos intentar lograr todo lo que queremos, porque a veces las cosas que nuestro cuerpo nos pide no son cosas buenas. Los estoicos enseñan que la templanza es la capacidad de gobernar los apetitos propios, de no ser esclavo de las emociones, de elegir desde la razón iluminada. Nosotros debemos de controlarnos, debemos de saber que nunca debemos de explotar, que nunca debemos de hacer daño a los demás, nunca debemos de perder la templanza, debemos de tener un carácter fuerte para poder soportar las cosas malas que nos ocurran en la vida. Rabí Yehoshua, con su vida sencilla, pobre, humilde, nos recuerda que la gran libertad espiritual consiste en no estar atados a nada que pueda alejarnos de la voluntad divina. El hombre templado no vive en guerra interna, vive en paz. Sin embargo, para comprender la virtud profundamente no basta con definirla, hay que experimentarla. Los estoicos hablaban del progreso interior, del continuo ejercicio del alma. No se nace sabio, se llega a ser sabio.
y para esto se tiene que trabajar muy duro. La Torá también habla del proceso del corazón, circuncidar el corazón, purificar el corazón, caminar día a día en justicia. Nadie nace virtuoso, pero todos estamos llamados a cultivar la virtud. Y para la tradición evionita, este cultivo se hace imitando a Rabbi Yehoshua, al Maestro Jesús, quien encarna la Torá vivida en simplicidad, pobreza voluntaria, mansedumbre y justicia. Una pregunta importante es, ¿por qué la virtud importa tanto? ¿Por qué los grandes sabios de distintas culturas llegan siempre a este mismo punto? Que todos debemos de ser virtuosos. Porque el ser humano es un ser moral, a diferencia de los animales. Tenemos un alma que anhela coherencia, sentido y rectitud. Cuando actuamos contra la virtud, algo dentro de nosotros se apaga, se quiebra, se endurece. Y cuando actuamos conforme a la virtud, algo dentro de nosotros se enciende, se expande, se purifica. La virtud es el alimento del alma. Y así como el cuerpo enferma si la comida es mala, el espíritu enferma si no tenemos virtud. Los estoicos enseñaban la idea del logos, la razón universal que sostiene el cosmos. Nosotros podríamos decir que esto es la sabiduría de Dios. Cuando vivimos en virtud, vivimos en armonía con el logos, con la sabiduría de Dios, con este diseño divino perfecto. Cuando vivimos en virtud, vivimos en guerra con la estructura misma del universo. Perdón, no vivimos en guerra con la estructura del universo. Por eso el alma muchas veces se turba, se siente fuera de lugar, confusa o dispersa. Y por eso mismo, cuando practicamos la virtud, aunque tengamos problemas, pérdidas, dificultades, sentimos una paz misteriosa. Porque esto nos hace que estemos alineados con el Creador. Ahora bien, desde una perspectiva psicológica, la virtud también tiene un impacto profundo. Perdón. La sabiduría moderna nos dice que la persona virtuosa tiene mayor resiliencia emocional, mayor claridad mental, menos ansiedad, menos impulsividad. La templanza, por ejemplo, fortalece el lóbulo frontal de nuestro cerebro, la capacidad de autorregulación. La justicia y la compasión reducen el estrés porque desconectan los ciclos de rencor y violencia. La valentía interior disminuye el impacto del miedo crónico. Y la sabiduría permite interpretar los eventos con mayor serenidad. Así vemos que lo que la Torá y el estoicismo enseñaron desde lo espiritual, la psicología moderna lo confirma desde la ciencia. Pero la virtud no es solamente algo individual, no es un viaje privado. Tanto los estoicos como la Torá hablan constantemente de la comunidad. Ningún ser humano es una isla en medio del océano. La virtud florece en relación con otros, nunca en soledad. No basta con ser bueno en teoría, hay que ser bueno en la práctica, en el hogar, en el trabajo, en el trato con los pobres, en la forma en que hablamos con otros, incluso en la manera que pensamos acerca de los demás. La Torá nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los estoicos dicen, todos somos miembros de un mismo cuerpo cósmico. Todos somos hermanos, todos estamos unidos por la razón y por la naturaleza. Y Rabbi Yehoshua, el Maestro Jesús, profundiza esto diciendo, todo el que haga a uno de estos pequeños mal, a mí me lo hacen. La virtud auténtica siempre se expresa con amor. La tradición evionita insiste en algo preciso. La virtud es inseparable de la pobreza de espíritu, de la humildad. No pobreza económica obligatoria, sino humildad esencial. La conciencia de que dependamos plenamente del Padre, porque somos frágiles, que estamos aquí para servir y no para dominar. La virtud sin humildad se convierte en orgullo espiritual, y el orgullo es siempre un obstáculo enorme en nuestras vidas.
pero cuando la virtud brota desde la humildad, se vuelve la paz más pura. La humildad nos recuerda que la virtud no es un trofeo personal, sino un regalo del Creador que cultivamos con gratitud. El orgulloso busca reconocimiento para sí mismo. El humilde busca transformación de su propia vida y de quienes le rodean. Y aquí es donde la filosofía estoica y la Torá se encuentran de una manera sorprendente. Ambas enseñan que la virtud es suficiente. No necesitamos nada más. El sabio estoico decía, si tengo virtud, nada me falta. Y la Torá dice, Elohim es mi pastor, nada me faltará. Ambas expresiones apuntan a la misma verdad. Cuando el alma está en el camino correcto, cuando la vida está ordenada desde dentro, cuando la mente y el corazón se alinean con la luz divina, entonces incluso las dificultades se vuelven nuestras maestras. En lugar de sufrir por las dificultades, aprendemos de ellas. Incluso las lágrimas se vuelven semillas que después brotarán en cosas buenas. Incluso la incertidumbre se vuelve un espacio para confiar en el Creador. Y sin embargo, la virtud no es un estado de perfección absoluta. Los estoicos decían, el sabio perfecto es rarísimo, yo diría inexistente. Y la Torá reconoce que todos tropezamos. El camino virtuoso no es un camino de impecabilidad, sino de arrepentimiento constante y de teshuvá, de regresar al Creador. El verdadero virtuoso no es el que nunca cae, sino el que siempre vuelve a levantarse, el que aprende, el que crece, el que transforma sus errores en escalones hacia una vida más elevada. Desde la psicología diríamos, el desarrollo moral es un proceso dinámico, no estático. Y desde la fe diríamos, la misericordia de Dios renueva cada mañana la posibilidad de comenzar otra vez. Por eso, cuando hablamos de virtud, no hablamos de un ideal inalcanzable, sino de una práctica cotidiana. La virtud se vive en lo pequeño, en cómo respondemos a la irritación, en cómo tratamos al que piensa diferente, en cómo administramos nuestras emociones, en cómo usamos nuestras palabras. Muchas veces nuestras actitudes, nuestras palabras o nuestros enojos y corajes arruinan la vida de los demás. Les arruinamos su día, somos groseros con ellos, les decimos cosas hirientes, a veces a personas que ni siquiera conocemos. Todo esto lo podemos cambiar, debemos de cambiarlo, estamos obligados. Los demás no son culpables de nuestros malestares, de modo que no debemos dejar caer sobre ellos nuestra frustración. Y por otro lado, debemos de aprender a ser de una templanza fuerte y de un carácter fuerte, no gritando a los demás ni imponiendo nuestra voluntad, sino sabiendo administrar nuestras emociones, sabiendo apagar la ira y la violencia cuando sea necesario. La Torá dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Los estoicos dicen que el alma se entrena en cada pensamiento. Y Rabbi Yehoshua, el Maestro Jesús, nos recuerda que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Esto no contradice la Torá, que exigía que las personas bajo la Torá no consumieran ciertos alimentos. Desde luego que tenemos que evitar estos alimentos, pero es mucho más grave que consumir carne de puerco el hablar cosas malas que salen de nuestro corazón. Así entendemos que la virtud es un arte del corazón, un arte del pensamiento y un arte del comportamiento. Quisiera que reflexionemos un momento en algo. Cada uno de nosotros tiene un territorio interior, un pequeño mundo que Dios nos ha confiado. Ese mundo está formado por nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, intenciones, deseos y palabras. Ese mundo interno es nuestro jardín espiritual, nuestro Gan Eden. La virtud es el cuidado de ese jardín. La sabiduría es la luz que nos permite ver dónde están las malas hierbas. La justicia es el orden que mantiene cada planta en su lugar. La valentía es la fuerza para enfrentar las tormentas. La templanza es el equilibrio que evita que algo crezca de manera desmedida.
Y la Torá es el agua viva que nutre todo el jardín. Cuando descuidamos ese jardín, surge el caos. Cuando lo atendemos, florece nuestra vida. Los estoicos hablaban de la apatheia. Es un estado de serenidad profunda, la libertad frente a las pasiones desordenadas. La Torá habla de Shalom, un estado de plenitud y de armonía con el Creador. Rabí Yehoshua, el Maestro Jesús, habló de una paz que no es como la del mundo. ¿No es todo esto fruto de la virtud? La virtud crea orden interior y el orden interior crea paz exterior. No una paz superficial que depende de circunstancias favorables. Es muy fácil tener virtudes o sentir paz si todo va bien, sino una paz profunda que nace de la conexión con Dios, incluso cuando las cosas no vayan bien. Cuando el corazón es virtuoso, el alma es como un lago tranquilo. Las olas de la vida pueden golpear, pero no perturban nuestra profundidad. Y finalmente debemos recordar que la virtud es una respuesta a la presencia constante del Creador en nuestra vida. No vivimos en un universo vacío, vivimos en un cosmos habitado por la sabiduría de Dios. La virtud es nuestra forma humana de honrar esa presencia. Y cuando vivimos conforme a ella, nos convertimos en pequeñas luces que brillan en el mundo, o en un mundo que a menudo es oscuro. La virtud no solo transforma al que la practica, transforma a todos los que nos rodean. Un acto de justicia inspira justicia. Un acto de compasión suaviza corazones endurecidos. Una palabra sabia puede salvar a alguien del abismo. Una persona templada puede calmar un ambiente entero. La virtud es contagiosa y el mundo la necesita desesperadamente. Así pues, amigos, los invito hoy a redescubrir la virtud, no como una obligación pesada, sino como un regalo divino, una invitación a vivir plenamente, a ser coherentes, a ser libres y a ser luminosos. Que cada día podamos preguntarnos, ¿estoy actuando con sabiduría? ¿Estoy actuando con justicia? ¿Estoy enfrentando la vida con valentía? ¿Estoy moderando mis emociones con templanza? ¿Estoy caminando según la Torá? ¿Estoy imitando la compasión del Maestro Jesús? Si estas preguntas están vivas en nuestro corazón, el camino de la virtud se abre paso. Que el Eterno nos conceda la gracia de crecer en virtud, que nos dé un corazón humilde para aprender, un espíritu firme para perseverar y ojos claros para discernir. Que la luz de su sabiduría ilumine nuestro entendimiento, que su justicia guíe nuestros actos y su valentía fortalezca nuestro espíritu y que su paz llene nuestro ser. Y que la vida del Maestro Jesús, de Rabí Yehoshua, nuestro Maestro amado y hermano, sea siempre la estrella que nos guía hacia el bien. Que así sea y que la paz del Altísimo permanezca en todos nosotros. Shalom Ubraja. Hasta aquí este primer shiur que teníamos preparado para el día de hoy. Tenemos aquí un comentario en YouTube, dice: la sabiduría es igual que ser inteligente. No, hay personas muy inteligentes y no son sabias en lo absoluto. Hay personas que tal vez no han demostrado con ningún diploma o con conocimiento inteligencia y son exageradamente sabias. Son cosas totalmente diferentes. Por acá había visto otro comentario. Dice: ¿son judíos?, pregunta Juan de Dios. No, no somos judíos, nosotros somos ebionitas. Creo que son todos los comentarios. Pasemos entonces a el rezo intermedio de este servicio de Shiurim. Te agradezco todas las mañanas, Señor nuestro Dios, porque me bendices con un día más de vida. Agradezco por la ropa que colocas en mi cuerpo para que no tenga frío. Tú siempre me cuidas. Te agradezco todas las mañanas por la luz, por el hecho de estar vivo. Te agradezco por el pan que colocas en mi mesa para que no esté hambriento, para que no conozca el dolor. Por mis innumerables sonrisas te agradezco. Por mis habilidades y mis vivencias quiero que sepas que siempre te agradezco.
Alabaré tu nombre poderoso, Elión nuestro Dios. Te entrego mi vida, mi corazón y mis agradecimientos. Te agradezco todas las mañanas por mis fuerzas, por mi padre y por mi madre. Te agradezco por la lluvia que cae sobre mis campos y por mis seres queridos. Alabado seas, Elión nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos ahora al salmo intermedio. El segundo salmo de este servicio de Shiurim es el Salmo capítulo 31. Antes de pasar al siguiente shiur que tenemos preparado para el día de hoy, por aquí veo otro comentario, dice, ¿y esa estrella nazi? Pues no, la estrella de David no es nazi, es un símbolo que se ha usado durante mucho tiempo en el judaísmo, aunque nosotros ya no nos identificamos como judíos, pues es un símbolo que está muy enraizado en la tradición ebionita igual, aunque últimamente se ha discutido mucho en cuanto a si este símbolo es pagano. La verdad es que también se ha discutido mucho si el rey David era israelita o no. Al parecer no lo era extranjero, de modo que eso podría ser la razón por la que él trajo este símbolo al pueblo de Israel. En cualquier caso, no estamos seguros de ninguna de las versiones, que sea un símbolo diseñado por el rey David o que no lo sea, de modo que nosotros simplemente estamos por el momento ignorando el asunto porque no hay certeza de nada. Pues bien, vamos a pasar entonces a el segundo shiur. Este se titula ¿Qué significa vivir en el camino? Hoy nos reunimos para meditar sobre una pregunta que parece sencilla, pero que es en realidad una de las más profundas que una persona puede hacerse. ¿Qué significa vivir en el camino de Dios? No hablo de un camino cualquiera, sino del camino en un sentido más elevado. El camino del Creador, el camino del reino de los cielos, el camino que enseñó nuestro maestro Yehoshua, el maestro Jesús, el camino que los sabios llamaron senda de justicia, el camino que los filósofos chinos descubrieron como un fluir natural, humilde y espontáneo, en armonía con la fuente de toda vida. Hablo del camino que no se ve con los ojos físicos, pero que se siente con el corazón, del camino que no se impone por la fuerza, pero transforma todo lo que toca. Cuando hablamos de vivir en el camino, no estamos hablando de una teoría, ni de una lista de creencias, ni de un conjunto rígido de doctrinas. Los ebionitas, los humildes,
entendieron que la verdadera fidelidad al Eterno no se mide por acumular conceptos ni rituales, sino por encarnar una forma de vida. En arameo, cuando Yehoshua, el Maestro Jesús, hablaba del reino, no lo presentaba como un dogma a memorizar, sino como una senda a recorrer, una dirección, una transformación constante. Esa misma intuición es profundamente resonante con la sabiduría china. El camino que puede ser nombrado no es el camino eterno, decían los antiguos filósofos chinos. El camino auténtico no cabe en definiciones, porque el camino no es una idea, es un modo de ser. Pero entonces, ¿cómo podemos vivirlo? ¿Cómo se ilumina un camino que no se puede nombrar del todo? ¿Cómo se sigue una senda que hay que descubrir mientras se anda? Es aquí donde la tradición bíblica, ebionita e incluso taoísta, la filosofía china, convergen de una manera sorprendentemente armoniosa. Los ebionitas ponían el énfasis en la humildad radical, en la dependencia del Padre, en la vida simple, en la justicia práctica y en la compasión concreta hacia los demás. Y los filósofos taoístas chinos hablan del Wu Wei, el no forzar, el actuar desde un lugar de alineación con la realidad, sin violencia interior, sin aferramiento, sin orgullo. Y si unimos estas dos visiones, se revela algo muy hermoso. Vivir en el camino de Dios es vivir desde la humildad, que no pone resistencia a la voluntad del Eterno, y desde la suavidad, que no quiere imponer su propio ego sobre la vida. Yehoshua, el Maestro Jesús, nos enseñó que el reino pertenece a los pobres de espíritu, a los mansos, a los limpios de corazón, es decir, aquellos que están lo suficientemente vacíos de ego como para dejar que el flujo del Creador pase a través de ellos. La filosofía taoísta dice que lo blando supera a lo duro, que el valle es más poderoso que la montaña, porque lo bajo recibe y nutre. Fíjense qué maravilla, el lenguaje es diferente, pero el mensaje es el mismo. El alma que se vacía de pretensiones y se abre a la realidad del Altísimo se convierte en un canal de luz. El corazón que deja de luchar contra la vida y aprende a escuchar su ritmo interior, comienza a caminar en el camino sin tropezar. Vivir el camino exige entonces una reeducación del corazón. Nos han educado mal. No basta con saber lo que está bien. Hay que transformarse en lo que está bien. Y para eso debemos acercarnos a la halajá ebionita desde una perspectiva viva, dinámica, no como una lista legalista, sino como una guía para ordenar nuestra existencia con la intención correcta. La halajá vista desde el espíritu del Maestro Jesús, de Rabbi Yehoshua, es un ejercicio de purificación interior. Cada mandamiento es una oportunidad para apartar el ego y acercarnos a la voluntad del Padre. No se trata de cumplir los mandamientos por miedo, sino de vivir desde la pureza del propósito. No se trata de marcar casillas como si fuera una lista, sino de ser un árbol bueno que da un fruto bueno. La filosofía taoísta nos ayuda a entender esto de una forma muy clara. Ellos decían, el sabio no actúa desde la compulsión, sino desde la armonía. Lo justo, bien hecho, surge espontáneamente cuando el corazón está afinado. Cuando el corazón está enfermo, incluso el bien se hace con resistencia. Pero cuando el corazón está alineado con la fuente, con el Creador, el bien se hace suavemente, sin desgaste, sin tensión. Y por eso vivir el camino es también un ejercicio psicológico. Exige observar nuestro mundo interior, reconocer las fuerzas que nos mueven, nuestras intenciones, darnos cuenta cuando actuamos desde el miedo y cuando actuamos desde la confianza, cuando actuamos desde el ego y cuando desde la compasión, cuando desde el orgullo y cuando desde la sencillez. El profeta Miqueas lo resumió todo de una forma perfecta. Se te ha dicho, hombre, lo que es bueno.
hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Elohim. Esa última parte, caminar humildemente con tu Dios, es exactamente el camino que debemos vivir. ¿Y qué significa caminar humildemente? Significa caminar sin imponer, sin controlar, sin autoexaltarse, sin pretender saberlo todo. Pasan cosas malas en nuestra vida, no debemos imponer nuestra voluntad. No lo podemos hacer, pero no debemos intentarlo. Más bien hay que fluir con la vida. Este suceso malo que nos ocurrió, a veces son sucesos muy graves, como el fallecimiento de un ser querido, o la pérdida de nuestra economía, o cosas muy malas, enfermedades, etc., podrían llevarnos a cosas buenas si nosotros sabemos manejarlas y sabemos fluir con ellas. Desde luego, las cosas buenas que vengan no sustituirán el fallecimiento de alguien, pero no sabemos por qué pasan las cosas y debemos de entender que todo, absolutamente todo, es la voluntad del Creador. Aunque parezca que está la vida en contra nuestra, las cosas a veces tienen que ser así, por nuestro bien. Y si lo entendemos, entonces estaremos yendo por este camino. Significa caminar, sabiendo que somos criaturas frágiles, pero profundamente amadas. Significa reconocer que no llevamos luz, la luz nos lleva a nosotros. La filosofía taoísta diría que la humildad es la raíz de la grandeza. La Biblia diría que la humildad es la puerta del reino de los cielos. Ambas tradiciones nos apuntan al mismo misterio, que encontrar el camino, para encontrar el camino, hay que dejar de querer ser el centro. Vivir en el camino es también vivir con una profunda sensibilidad hacia los demás. El camino del reino no es un sendero individualista, es un camino comunitario. Los ebionitas vivían en fraternidad, compartiendo lo que tenían. Estamos hablando del siglo I, poco después de la muerte del Maestro Jesús. Se apoyaban unos a otros, viendo en el prójimo no un enemigo ni a un rival, sino a un hermano o a un amigo. Y esto tiene un profundo eco espiritual. Cuando vemos al otro con un corazón abierto, descubrimos que el camino también pasa por su vida. Nadie camina solo. El Tao, o la filosofía taoísta, dice que el sabio actúa sin apropiarse, guía sin dominar, ayuda sin presumir. Rabí Yehoshua, el Maestro Jesús, dijo: el mayor entre ustedes sea el menor, y que el que sirva sea el primero en el reino. Vemos la misma melodía con distintas palabras. Pero vivir el camino exige también paciencia. El camino no se domina, se aprende. Nadie nace sabiendo cómo fluir con lo divino. Todos tenemos días de resistencia, de tensión, de lucha interna, de preguntarnos por qué a mí, por qué a los demás no, ¿solo soy yo? Todos tenemos momentos en que el orgullo se levanta, en que la ansiedad nos gobierna, en que la crítica nos consume. No hay vergüenza en esto. La psicología nos enseña que el alma humana es muy compleja. Tiene miedos, tiene heridas, tiene patrones adquiridos que no desaparecen de un día para otro. Por eso vivir en el camino es un trabajo de autocompasión. Debemos tratar nuestro propio corazón con la misma paciencia con la que el Eterno nos trata a nosotros. Así como Él nos guía paso a paso, nosotros debemos guiarnos a nosotros mismos con suavidad, sin violencia, sin exigencias desmedidas. La espiritualidad ebionita siempre fue compasiva, cercana, realista, nunca fue un peso imposible. Y así como debemos tratarnos con paciencia, debemos también confiar en el ritmo divino. La famosa frase que muchas personas en la cristiandad dicen: Dios tiene un tiempo para todo, o los tiempos de Dios son perfectos, algo así. La antigua filosofía china enseña que todo tiene su tiempo. El bambú crece lentamente bajo la tierra antes de brotar. El agua encuentra su cauce incluso cuando parece perderse.
La Escritura dice: confía en Elohim con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando permitimos que Dios enderece nuestras sendas, descubrimos que el camino no se fuerza, se va revelando ante nosotros para que podamos andarlo. Igual que un amanecer, no lo empujamos, simplemente lo presenciamos. Vivir en el camino significa también aprender a escuchar la voz del Creador en nuestra conciencia, escuchar la vida, escuchar en el silencio, escuchar la necesidad de los demás, escuchar el susurro de nuestra propia alma. La Biblia está llena de llamados a escuchar. Shema Israel, escucha, oh Israel, dice este rezo que hacemos 2 veces todos los días los ebionitas. Y el sabio escucha más de lo que habla. Escuchar es la puerta a la transformación. Muchas veces ya sabemos qué deberíamos hacer, pero el ruido del ego nos impide oírlo. Cuando aquietamos el corazón, la verdad surge con claridad. Donde hay quietud, hay visión. Donde hay visión, se puede ver claramente el camino. El camino también implica responsabilidad ética. No es un camino escapista, no es un sendero de evasión emocional ni de pasividad disfrazada de espiritualidad. El camino es activo, pero no agresivo. Es firme, pero no violento. Es claro, pero no orgulloso. Es compasivo, pero no ingenuo. Yehoshua, el Maestro Jesús, jamás confundió la mansedumbre con debilidad, ni la compasión con permisividad. El Tao, o la filosofía taoísta china, tampoco confunde la suavidad con falta de fuerza. Al contrario, afirma que lo blando vence a lo duro precisamente porque su fuerza es más profunda. De modo que vivir en el camino de Dios, nos exige ser responsables con nuestra conducta, actuar con integridad, reparar el daño causado a otros, incluso cuando no nos dimos cuenta, practicar la justicia aunque incomode, hablar de verdad con amor, resistir la maldad sin convertirnos en ella. Y sin embargo, todo esto, la ética, la compasión, la humildad, la paciencia, la escucha, no son piezas separadas, son manifestaciones de una misma raíz, la unión de la voluntad del Eterno con nosotros. Cuando el corazón se alinea con el Altísimo, todo lo demás fluye. El camino no son muchos caminos, es uno, expresado en muchas formas. Es el camino del reino, el camino del Padre, el camino de la vida sencilla, el camino del amor práctico, el camino del no forzar taoísta, el camino de la verdad interior. Y aquí llegamos a un punto crucial. Vivir en el camino no es algo que uno logra, sino que uno permite. No es una conquista, es una rendición. Debemos rendirnos a la voluntad del Creador. No es una autoexaltación, sino un autoolvido en las manos del Creador. Por eso, tanto la tradición ebionita como la tradición taoísta lo describen como un retorno, volver a la raíz, volver a la fuente, volver al Padre. El alma humana, cuando está lejos del camino, se siente pesada, dividida, tensa, pero cuando regresa a la fuente siente paz, claridad y serenidad. Esto es señal de que hemos vuelto al camino. Y ahora, queridos amigos, quiero invitarlos a que piensen por un momento en su vida propia. ¿Dónde sienten ustedes que están en el camino? ¿Dónde sienten que han perdido el paso? ¿Qué áreas de su vida fluyen con paz y qué áreas están llenas de resistencia? No para que se juzguen, sino para observarse con honestidad amorosa. Porque el primer paso de toda transformación es ver y reconocer, ver sin miedo, ver sin excusas, ver con humildad. La psicología moderna nos enseña que la conciencia es el inicio de la sanación, es decir, estar consciente de nuestros problemas o de nuestras heridas. La Biblia nos enseña que la luz revela lo que está oculto.
Los filósofos chinos taoístas dicen que conocerse es la verdadera sabiduría. Entonces, vernos a nosotros mismos con claridad es ya comenzar a andar por el camino. Tal vez en nuestras relaciones hay tensión. Tal vez hay orgullo que aunque no queremos reconocerlo. Tal vez hay un temor que no nos deja avanzar. Tal vez hay un apego que nos roba libertad. Tal vez hay una herida que todavía duele. Nada de esto es un obstáculo insalvable. Todo esto son simplemente puntos en el mapa interior que nos muestran dónde debemos trabajar. El camino no exige perfección inmediata, exige sinceridad. Donde hay sinceridad, hay crecimiento. Donde hay crecimiento, llegamos al reino de Dios. Y en este viaje recordemos que no caminamos solos. El Eterno camina con nosotros. Yehoshua, el Maestro Jesús, el Maestro del camino, nos guía con su ejemplo. Nuestros amigos, hermanos y hermanas, familiares y demás personas de la humanidad nos acompañan. Muchos de ellos nos sostienen. Y dentro de nosotros una chispa divina resuena con la fuente. Esa chispa es el eco del camino en nuestro interior. Cuando la escuchamos, algo dentro de nosotros nos dice: este es el camino, anda por él. La filosofía china diría: cuando el discípulo está listo, el camino aparece. La escritura dice: harás oído a tus oídos una voz detrás de ti que te diga: este es el camino, anden por él. Sí, el camino nos habla. Lo único que necesitamos es silencio interior para escucharlo. Querida comunidad, que podamos abrazar hoy este misterio. Vivir en el camino de Dios no es seguir un mapa rígido, sino caminar con el corazón despierto. Es vivir desde la humildad, la simplicidad, la compasión por los demás y la confianza. Es permitir que el Eterno enderece nuestras sendas. Es reconocer que el reino empieza dentro de nosotros, aquí y aquí, en la manera en que respondemos al mundo, en la forma en que tratamos a los demás, en la disposición con la que enfrentamos nuestras propias sombras. El camino no está lejos, el camino está aquí, ahora, en cada respiración, en cada decisión que tomamos, en cada gesto y en cada pensamiento. Que el Altísimo nos conceda un corazón humilde para no desviarnos de su camino, que nos conceda un espíritu manso para fluir con su voluntad, que nos conceda una mente clara para discernir los pasos correctos que tenemos que dar, que nos conceda fuerza para actuar con justicia, incluso cuando todo esté en nuestra contra, que nos conceda compasión para amar a los demás sinceramente y que nos conceda paz para caminar este camino sin miedo. Que el camino de Dios nos encuentre, nos sostenga y nos transforme, y que nosotros con gratitud aprendamos a caminarlo. Shalom Ubraja. Hasta aquí este segundo shiur que teníamos preparado para el día de hoy. Pasemos ahora al rezo final. Creo que aquí hay algún otro comentario. Dice entonces, ¿de dónde era David? No se sabe, hay algunos rastros que podrían indicar que era moabita, otros creen que es edomita o incluso que era mixto, es decir, que tenía uno de sus padres era israelita y el otro era extranjero. Probablemente el papá era el que era israelita, por eso era reconocido como israelita, ya que la herencia era patrilineal en aquel entonces. Todavía lo sigue siendo patrilineal, pero no se sabe con exactitud. Puede ser que haya tenido algo de relación genética con otros pueblos, o que haya sido totalmente extranjero y que aún así el Elohim de Israel lo haya elegido para gobernar a su pueblo porque era un converso que tenía un corazón puro. Pues bien, hasta aquí vamos a llegar con los comentarios por el momento. Vamos a pasar al rezo final de este servicio de Shiurim. Bendito eres tú, Elio, nuestro Dios, porque nos has amado tanto que nos diste la vida y la oportunidad de conocerte y adorarte. Ayúdanos para que nuestros pensamientos y acciones estén enfocados todos los días en tus mitzvot. Extiende nuestra vida cada día para poder seguirte adorando.
Todo cuanto has prometido se ha cumplido. Solo tú profetizas y cumples. Sigue dándonos vida para ver el cumplimiento de todas tus promesas. Guíanos por encima de quienes nos quieren hacer daño y ayúdanos a superar los obstáculos de la vida. Venga a quienes sufren por causa de gente malvada y ayúdalos a salir de sus problemas. Haz milagros delante de nuestros ojos y sálvanos en todo momento. Gobierna sobre mi familia porque solo tú tienes el derecho a reinar sobre la humanidad y solo tú nos gobiernas con justicia y misericordia. Aleja de nosotros los golpes de los enemigos, las enfermedades, las guerras y cualquier cosa que pueda hacernos sufrir o morir. No permitas que pasemos hambre o que caigamos en miseria. Haznos descansar tranquilamente esta tarde y bendícenos con la oportunidad de volver a despertar mañana temprano. Alabado seas, Señor nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos ahora al salmo final de este servicio de Shiurim. Este es el salmo número 32. Elión Yevarech Veyishmor etchem kulchem, Yaer Elión Panav Alechem Bihunehem, Yizah Elión Aleichem, Tzilo Beyiten Lachem Shalom Amén. Acá nos está mandando un saludo Fernando, dice hola en YouTube. Shalom, Fernando. Muchas gracias por habernos acompañado al servicio de Shiurim de hoy domingo. Le recordamos que nuestra próxima festividad será el 18 de enero de 2026. Al anochecer, este es Rosh Chodesh Shevat, el inicio del nuevo mes lunar. Ese día se tiene que hacer una cena especial y se tiene que hacer un rezo extra, el rezo de Musaf, como ofrenda por el nuevo mes. Les invito a que se suscriban a nuestras redes sociales para que estén pendientes de los servicios religiosos. Este servicio religioso y los anteriores, el de ayer sábado y antier viernes, se transmitieron de manera simultánea en diferentes redes sociales. De modo que desde donde sea que nos estén viendo, les invitamos a que se suscriban, que vean nuestro contenido grabado, que den like
que dejen comentarios y que compartan. Igual les invitamos a que cuando nos estén viendo en los servicios en vivo, que compartan los enlaces para que más personas puedan acceder a ellos y que nos dejen comentarios y likes, preguntas. Estaré tratando de responder a todos los comentarios y preguntas que ustedes dejen. Si quieren apoyarnos con algún donativo, pueden hacerlo en la cuenta SPAY que aparece en cada red social, o contáctenos directamente por mensaje privado para proporcionarles opciones de apoyo. Les invito a que todos los viernes 9 de la noche, sábados y domingos 8 de la mañana, se nos unan para los servicios religiosos de adoración al Creador. Les garantizo que toda su semana tendrá un enfoque diferente después de acompañarnos el fin de semana. Déjame preguntarte un par de cosas. Si pudieras cambiar tu vida, ¿lo harías? ¿Quieres agradar a tu Creador? ¿Quieres saber qué plan tiene Dios para ti? ¿Quieres tener una vida más plena y feliz? ¿Quieres bienestar para tu familia? Todo esto está a tu alcance si te acercas a Dios. Por eso te invito a que todos los fines de semana, viernes, sábados y domingos, nos acompañes para los servicios de adoración. Nuestra comunidad de Evionita está conformada por personas de muchas procedencias, religiones y niveles sociales. De hecho, no necesitas dejar tu religión para acompañarnos cada fin de semana. Aquí todos son bienvenidos. A nivel personal quiero compartir contigo lo que he aprendido con años de estudio bíblico, cómo esto ha cambiado mi vida y cómo puede cambiar tu vida también. No importa cuán grandes sean nuestros problemas, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta. Y yo estoy listo para ayudarte a regresar a Dios. Recuerden que todos somos creación de Dios y vivimos en el mismo mundo. Así que aquí nadie es contrincante ni enemigo, todos somos hermanos, como dijo el Maestro Jesús. El León les bendiga y les cuide a todos. Shalom, shalom y Shavuot Tov.